Vivimos en constante movimiento, sea cual sea la razón que nos alienta, la situación o el lugar que habitemos. En algún momento los grandes cambios llaman a nuestra puerta y lo mejor que podemos hacer para sentirnos vivos es abrirla. En este espacio hacemos zoom a esos relatos hechos a pulso, con la gallardía, la tenacidad, el ingenio y la inspiración que solo conocen aquellos que rompen los esquemas y crean su propia historia. La valentía que solo conoce un migrante de ideas. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos? En este nuevo episodio nos encontramos una vez más para hablar de algo que no digamos nos encanta, sino más bien nos reta. Un duelo llamado vida. De eso vamos a hablar hoy en este hermoso día. Estamos grabando hoy miércoles 21 de mayo bajo un sol esplendoroso, un cielo completamente azul, un calor bastante importante y por eso estamos brindando en este momento con una deliciosa cerveza fría. Así es, buenas tardes esposo y buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando, quizás nos escuchan de noche, en la mañana, les saludamos, estamos en el 2025 porque, insisto, no sabemos si esto lo escucharán en el 2028, ¿qué tal? Queremos mandarles un fuerte abrazo y sí, como decías, dándole la bienvenida casi que al verano, porque aquí ya estamos despidiendo la primavera, oficialmente el verano comienza el 20 de junio, 20-21 de junio, pero pues ya el verano está empezando a decirnos hello porque se siente un buen calor. Lo mencionabas, hoy vamos a hablar del duelo, es un tema muy grande, lo hemos mencionado y pues lo hablábamos en estos días y decíamos como yo creo que para hablar de ese tema tendríamos que hacer varios capítulos, pero estoy completamente segura que más adelante lo tocaremos de otra manera porque es un tema profundo. Yo creo que nos toca a todos y yo creo que hoy en día el ser humano está visitando más este tema, está ahondando más en el tema porque está dejando de ser un tabú, porque estamos entendiendo la importancia de atender el dolor, de atender, entenderlo y transitarlo, porque yo creo que ya no lo estamos viendo como un enemigo, sino que lo estamos mirando a los ojos como parte de la vida. Y entrando en materia, quisiera hablar un poco del duelo, como ese proceso emocional que experimentamos cuando hemos vivido una pérdida significativa. Por eso, hay veces personas pasan por momentos que otros vemos difíciles, pero no vemos a esa persona muy triste y decimos, ¿pero por qué? Bueno, depende de qué tan significativo fue esa pérdida para la persona. Y no está bien o mal si fue mucho o no significativo, no, todos somos diferentes. Para eso también hay una disciplina que estudia o que está muy cercana al tema del duelo y es la tanatología. La tanatología es esa disciplina que estudia la muerte y el proceso de morir. A veces pensamos que el duelo solo tiene que ver con la muerte de una persona, pero resulta pues de su cuerpo, de la fisionomía, de la fisiología, pero resulta que es que los seres humanos, aceptando y como lo dice el título de este podcast, nosotros estamos en constante transformación y para esa transformación es inevitable la muerte. Es inevitable la muerte. Y esa muerte emocional o quizás mental o quizás de etapas, así, ese cierre de ciclos, también le podemos llamar así, muerte. Entonces muchas veces pasamos de ciclo en ciclo y sentimos un dolor que no alcanzamos a describir o que a veces no atendemos. Cuando nosotros tomamos la decisión de hablar de este tema y hablábamos en pareja, decíamos es que hemos pasado por duelos significativos, o sea, hemos pasado nosotros por momentos importantes, muertes importantes. Y cuando nos casamos, morimos a dejar de ser solteros, morimos a una vida de soltería. Estamos hablando de nuestra experiencia como Steven y Claudia. Cuando tuvimos nuestros hijos, morimos a esa etapa de esposos sin hijos.
Y cuando viajamos de Colombia a vivir a España, morimos a lo que vivíamos en Colombia. Nosotros podríamos hoy mismo viajar a Colombia y volver a establecernos allí, pero nunca será igual a antes de venirnos. Nunca será igual al 2023. Nunca será el mismo, así vayamos a vivir al mismo sitio. Ya morimos a ese momento, ya morimos a esa persona que éramos. Y a veces la palabra muerte está tan estigmatizada que con solo mencionarla hay como algo mental, como un choque. Pero el ir familiarizándonos con esto yo creo que es importante para entender lo que pasa por dentro, lo que vamos sintiendo. Cuando cambiamos de religión, exacto, sí, esa fue una gran muerte. A unas creencias. Pero yo creo que de eso se trata, de entender la importancia de morir para renacer, de morir para volver a comenzar, para reiniciar. Viste que a los aparatos electrónicos, a los móviles, a los computadores les sucede que se paralizan, se tildan y la solución es reinicie. Lo primero, ya reinició. Reinicie y es como si el sistema se refrescara. Yo creo que los seres humanos vivimos algo similar, nos sobrecargamos de dolores, de experiencias, de situaciones que nos han superado y hacemos cualquier cantidad de cosas para evadirlas, para ignorar ese dolor, para convencernos de que todo está bien. Es como si viviéramos huyéndole al sufrimiento, al dolor, pero resulta que quizás la solución sea precisamente darte la oportunidad de sentir ese miedo, sentir ese dolor, mirarlo de frente. Y quizás ahí podrías morirte, pero también podrías renacer. El riesgo es que te quedes ahí hundido. Es lo peor que te puede pasar. Pero hay una enorme posibilidad de que no te quedes ahí, de que puedas levantarte y levantarte no siendo el mismo, sino alguien muy diferente. El duelo, podríamos decir que es un proceso natural ante cualquier pérdida significativa, no solamente la muerte de un ser querido, como bien lo decías. Quisimos consultar un poco en el mundo académico una autora que tú personalmente sigues, sí. Se llama Elizabeth Kubler-Ross. De hecho dicen, creo que varios de nuestros oyentes han escuchado hablar del libro de Un hombre en busca de sentido, sí. Que El hombre en busca de sentido, que es de Viktor Frankl. Así es. La historia cuenta que ellos dos eran muy amigos. Y pues Viktor Frankl en este libro habla mucho de ese proceso también, pues cómo vive el dolor, cómo atraviesa el dolor de pues toda su historia. Y ellos dos eran amigos, se compartían saberes a través de los procesos que estaban viviendo. Bueno, pues ella, Elizabeth Kubler, propuso 5 fases emocionales comunes al duelo o al cambio traumático. 5 fases emocionales por las cuales los seres humanos pasamos ante una situación de estas características. ¿Cuáles son esas 5? Negación, ira, negociación, depresión y aceptación. 5 fases. Este modelo, que ha sido ampliado incluso a pérdidas de hogar, creencias o identidad, algo muy importante es que nos ayuda a nombrar, a validar lo que sentimos. Ahora, hace unos minutos nada más hablábamos tras micrófonos que lo que no se nombra es como si no existiera. Me explico. El dolor está ahí, el sufrimiento está ahí, pero si no lo nombras, si no le pones nombre, tampoco existe, pero tú no sabes que existe. No lo atiendes. Y al no saber que existe, no lo puedes atender, no lo puedes enfrentar, no lo puedes mirar a la cara. Entonces hace contigo lo que quiera, te va a determinar, le vas a llamar destino, como dice Carl Jung. Cuando no nos damos cuenta de lo que está sucediendo en nuestro interior, las circunstancias nos van a determinar y a eso le llamamos destino, cuando en realidad es simplemente un estado de inconsciencia. Entonces, estos 5 pasos, también explica la autora, no tienen necesariamente que suceder en un orden cronológico. Exacto. Aquí pues hay un duelo que para mí ha sido muy importante y es cuando mi papá murió.
que yo creo que ha sido una de las experiencias más significativas de mi vida. Y yo entendí cuando este episodio llegó a mí, este tema de que no es por orden. Entonces hoy estoy en negación, quizá dentro de 2 días estoy en aceptación. ¿Y cuánto tiempo dura cada etapa? No. O sea, las etapas no tienen un orden y no tienen un tiempo. Eso va en lo que cada uno va viviendo. Es muy personal. A mí lo que me pasó y que me ayudó muchísimo, de hecho con mi mamá también lo vivimos y creo que ella en algún momento les contará que fue muy importante el conocer el proceso para poder caminarlo y transitarlo de una manera más saludable en la parte mental y emocional. Nosotros en ese tiempo comenzamos a ver todo el tema de que era la tanatología y a escuchar un poco, y entonces ahí entendíamos ciertas sensaciones que estábamos atravesando. Entonces cuando uno llega como a esa aceptación, llegas al punto que dices, la persona no está. La persona no está. Y ya no va a estar. O sea que, a ver si logro comprender. Podríamos decir que la fase final, sí debería haber una fase final. Creo que debería ser la aceptación. Sí. Tendrías que cerrar este ciclo de duelo. La meta es aceptarlo. Aceptar lo que está sucediendo, aceptar la realidad. Y ojo, y eso no significa... Lo que cambió, lo que se perdió, lo que se fue, lo que ya no es. Eso es exacto, cuando tú dices la fase final, que es la aceptación, no significa que ya no te va a doler la ausencia de eso. Sí va a haber un dolor. Pues yo hoy recuerdo a mi papá y lo extraño y todavía lloro. Pero ya entiendo que ha hecho parte de esta vida. Esa parte final que es la aceptación. Ojo, estamos hablando desde la experiencia, o sea, desde lo que nosotros hemos vivido. En el sentido académico, como lo mencionabas anteriormente, cuando habla de que esa fase final es la aceptación, es cuando tú ya has logrado en tu interior entender todo lo que has vivido, porque al principio te niegas. Venga, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Aquí, abriendo un poco la intimidad del hogar, recuerdo cuando, pues yo creo que en los 2 duelos más fuertes que nosotros hemos sentido, y es la muerte de mi papá y el duelo migratorio, porque es que esta sensación de vivir en otro lugar también también duele. Yo creo que así hayas soñado toda tu vida con vivir en ese lugar, yo creo que también hay un dolor porque estás dejando cosas y hay esa sensación como tan extraña de qué rico estar aquí, pero todavía me duele lo que ya no es. Entonces en esa parte primera como de negación, yo pues podría hablarlo cuando papá se fue, ese momento en el que entramos mi hermana y yo con mi mamá al apartamento, sostener a mi mamá en ese instante fue bello estar con ella, poder estar a su lado, pero fue muy impactante ese instante y había una negación de, esto es real, es real que ya su cuerpo no está. Y el duelo, en el duelo migratorio, nosotros dos, ahora pues me encantaría que tú dijeras cómo lo viste, pero era un momento en el que decíamos, venga, es en serio que ya no hay lo que había, podemos volver, pero ya no está eso que éramos. A mí Google me traía esos recuerdos que Google suele traer de las fotos y los videos, y yo lo abría y me traía recuerdos de cuando yo estaba en la casa con los niños y los videos que le hacía, y a mí eso me dolía, literal, recordar, y yo decía, me quejé tanto de cuando vivía eso, y ahora lo extraño tanto. Yo creo que esa es la negación. ¿Tú cómo lo viviste? A ver, primero diría antes de responder la pregunta que la primera fase entonces, o sea, sí hay un orden. Sí hay un orden por lo menos en 2 etapas. La primera y la última. La primera casi siempre es la negación. Porque no queremos aceptar lo que está sucediendo. Nos cuesta mucho aceptar lo que pasó.
En el caso de la migración, que es la pregunta que me haces, al principio, los primeros días, los primeros meses, los primeros días lo pasas bien, porque hay expectativas, todo lo ves nuevo, novedoso, sientes que estás de paseo. Uh-huh. Pero esa sensación poco a poco empieza a acabarse y empiezas a darte cuenta que no es un paseo, que viniste a establecerte a una nueva tierra, a una nueva cultura, unas nuevas prácticas, y entonces ahí comienza esa negación de estoy aquí, ya no estoy en mi patria, y entonces quiero hacer lo mismo que hacía allá, quiero comportarme igual que como me comportaba en mi anterior país, en mi anterior tierra. Hay una negación. Lo viví así, al principio tranquilo, después empieza la negación, y cuando empieza la negación de la realidad de que estás viviendo acá, se incrementa también el sufrimiento, pero es un sufrimiento que se extiende, que se multiplica, porque no eres consciente de lo que estás viviendo, Uh-huh. no eres consciente de que estás viviendo un duelo. Además, porque te culpas. Sí. ¿Por qué tomé esta decisión? Estaba mejor antes. O dices, uy, pero qué desagradecido soy. Por lo menos tengo quien me recibiera en este país. ¿Cuántos hay que duermen en una banca? ¿Por qué porque no estoy agradeciendo que tengo alimento todos los días? Que tuve el tiquete para venir. En las circunstancias en que nosotros migramos, hay gente que migra en circunstancias muy fuertes, en un barco que cruza el Darién mejor dicho, yo creo que muchos conocemos este tipo de circunstancias al migrar. Entonces, cuando tú te sientes vacío, porque estás en ese lugar nuevo, dices, ay, pero ¿por qué siento esto? ¿Qué desagradecido soy? Entonces viene la culpa y te dice, uy, qué desagradecido. Entonces le empiezas a sumar al dolor otras sensaciones que no te están dejando ver el proceso que estás atravesando. Claro. Ahora, recuerdo también que cuando nosotros empezamos a tomar conciencia de que estábamos pasando por un duelo migratorio en este caso, y empezamos a pensar, bueno, esto no solamente lo estamos viviendo, no solo nosotros lo hemos vivido, muchas personas lo viven, no es fácil establecerse, pero voy a afrontarlo, voy a comenzar a aceptar esta nueva realidad, este nuevo lugar. Y cuando empiezas a transitar esas emociones, es como si te cambiara la perspectiva, la mirada. Empiezas a ver las cosas hermosas del nuevo lugar. Empiezas a ver las cosas lindas. Empiezas a notar la gente espectacular que en nuestro caso nos rodeó de una forma maravillosa con el asunto que ocurrió de la Dana en el octubre del año pasado. Ya llevamos casi un año fue como aquí. fue como el broche de oro, el moño del regalo, porque ya teníamos una rutina, ya estábamos un poco más adaptados, ya teníamos ciertos trabajos, ya podíamos ganar algún dinero, en fin, ya estábamos solos pues nosotros con nuestros hijos. O sea, ya estábamos viviendo nosotros 4. Y estábamos relativamente contentos, estábamos bien, ya teníamos unas rutinas, hacíamos ejercicio, nos turnábamos, los niños en el colegio. En el colegio ya estaban mejor. Estábamos bien. Cuando llega lo de la Dana y nos cambia desacomoda de nuevo totalmente la rutina, fue un golpe inesperado, totalmente inesperado. En ese momento el shock fue tremendo. Otro duelo. Yo creo que fue otro duelo. Sí. Pero yo creo que algo que a mí personalmente me ayudó, lo confieso aquí ante todos ustedes, es que hice el duelo rápidamente. Yo recuerdo que ese primer día, cuando yo entro a la casa y veo el agua a más de 1.5 metros de altura, todo y no solo era agua. Lodo, todo era lodo, porque se entró un río acá. Y todo en el piso, electrodomésticos, una cámara fotográfica que la quería muchísimo. La Nikon P1000 era mi juguete favorito, me acuerdo. Las cosas de los niños, la ropa, absolutamente todo en el piso, flotando, todo flotando, vuelto nada. El impacto fue muy fuerte.
casi no puedo abrir la puerta de la presión del agua, pero digo que hice el duelo rápidamente porque recuerdo que mi primera reacción fue entrar cuando pude y empezar a llorar. Lloré y me descargué contra lo que llamamos Dios. Lo que llamamos Dios, me descargué contra él, le eché toda la culpa a él y le dije de todo. Y yo cuando salí después de descargarme contra él, contra ese ser, porque ya hemos hablado, no puedo decir él porque tiene que ser él y ella a la vez. Hay un creador, eso lo tengo claro, pero le eché toda la culpa. Y yo sentí que un peso salió de mí, literal. Si yo no hago eso, yo creo que yo hubiera quedado mal mucho tiempo, no sé cuánto. Pero eso me ayudó a liberarme. La importancia de desahogar, de hacer esa catarsis. Llorar ayuda muchísimo. Llorar es una muy buena manera de descargarse. Llorar con sentido, con propósito. Bueno, y también sin propósito, también sin sentido. Hay que llorar más, hombres. Yo quería hacerte una pregunta. Cuando tú mencionas la Dana, nosotros ya casi que íbamos a cumplir un año aquí, porque eso fue en octubre. Pero cuando nosotros pasamos el primer, no sé si llamarle el primer duelo migratorio, ¿tú cómo hiciste? ¿Qué cosas recuerdas que te ayudaron a transitar ese dolor, ese duelo, ese soltar lo que teníamos en Medellín? Porque en Medellín teníamos, y lo decíamos constantemente, nosotros allá no éramos millonarios, no era que tirábamos la plata no, el dinero, no, pero habíamos construido una rutina, unos hábitos, una forma de movernos que nos hacía estar tranquilos, y yo creo que eso era lo que nos dolía, como que, como este movimiento tan fuerte. A ti personalmente, ¿qué fue lo que más te ayudó a transitar ese duelo del primer momento? Yo creo que lo que más me ayudó, recuerdo que en su momento fue ponerme metas cumplibles, metas a mediano plazo. Recuerdo que hablamos de ese tema en su momento, han pasado muchas cosas, al principio hubo un momento en el que estuvimos a punto de regresarnos, íbamos a comprar tiquetes, estábamos completamente decididos y sucede una sorpresa, yo le llamaría casi que un milagro, y es que encontramos un lugar para estar nosotros solitos, los cuatro. Uh-huh. Y ahí dijimos, bueno, no, o sea, ¿cómo nos vamos a ir si nos apareció esto? Hay mucha gente que le ha tocado devolverse porque teniendo el dinero no encuentran dónde vivir. O literal, duermen en las bancas en un parque. O, sí. Por ejemplo, en este momento dicen que el aeropuerto de Madrid está atestado de migrantes durmiendo en el aeropuerto. O sea, casos así. Nosotros... En nuestro caso ocurrió un milagro extraordinario labrado por seres humanos. Uh-huh. Unas personas que nos abrieron las puertas a las que llevamos en nuestro corazón y tenemos esto y mucho que agradecerles. Uf. Nos abrieron las puertas de una casa para nosotros. Una casa grandísima, súper cómoda, a la que también nos dieron la libertad de hacerle lo que quisiéramos y la hemos ido acomodando a nuestro gusto. Pero eso no pasa siempre. Eso no pasa todos los días. Así que cuando sucede este hecho, esta circunstancia extraordinaria, estando a punto de irnos y pasa esto y dijimos, bueno, no nos podemos ir, no podemos menospreciar esto, quedémonos. Entonces dijimos, bueno, vamos a ponernos tal meta, dentro de 6 meses si no tenemos tal cosa, entonces hablamos a ver si nos devolvemos o no. Sí. No recuerdo exactamente cuál fue la meta que nos pusimos, pero yo me acuerdo que hablamos de si en 6 meses no hemos hecho tal cosa o no tenemos no sé qué. Cuando se cumplía ese tiempo, decíamos, bueno, lo tenemos. Era vivir los cuatro en un lugar para nosotros solos. Bueno, eso nos la pusimos casi que después de estar 2 o 3 meses aquí. Exacto, en marzo dijimos, bueno, en mayo cumpliríamos 6 meses de estar aquí.
si a mayo 18 no estamos viviendo los 4 solos, nos regresamos. Y para abril 23 ya estábamos viviendo solos. Entonces fue como casi que un mes antes. Sí, como que sentimos el llamado de la vida y dijimos, bueno, ya hay una respuesta, quedémonos. Y entonces lo que hicimos fue como que cada 6 meses yo le llamaba, hacemos junta directiva, y la junta directiva somos tú y yo, y nos sentamos a ver cómo va este proceso. Y reorganizamos ideas y bueno, tomamos decisiones. Yo recuerdo que hubo algo... Eso fue lo que más me ayudó a mí, hacer esos planes a mediano plazo. No sé si queda respondida la pregunta. Sí, lo que pasa es que también quería decirte que algo que vi desde fuera, y es que tú empezaste a establecer para ti rutinas que te ayudaron a conectarte contigo. Porque sí, es que también. Bueno, recuerdo también muy importante. un episodio. A ver, en España uno llega y la gente dice, no, venga a España, que aquí hay mucho trabajo y hay mucho que hacer, ¿cierto? Pero resulta que en el estado en que nosotros estábamos, que no teníamos como una residencia, no tenemos aún la residencia. Está en proceso. Está en proceso el tema de lo que llaman los papeles de residencia o permiso. Cuando te dan ese permiso, entonces te permiten trabajar legalmente en lugares, ¿sí? Si tú no tienes eso, a los dueños de esos lugares, a los propietarios, les da temor contratarte porque en cualquier momento el Estado hace inspecciones y los pueden multar por no tener ese permiso. Entonces, por eso es complicado que a los hombres, generalmente a los hombres les den empleo. Porque, pues, por ejemplo, una mujer es más fácil que consiga un empleo en una casa haciendo limpieza, cuidando a un adulto mayor, cuidando niños, que ese fue mi caso. Entonces, aquí, que este es otro tema para otro día, hicimos una especie de intercambio de roles. Yo salí a trabajar, de roles de cuando estábamos en Colombia. Yo salí a trabajar y Steven estaba con los niños mientras lográbamos llevarlos al colegio. Logramos que los niños empezaran a estudiar, porque pues ese era otro trámite. Recuerdo que un día llegué de trabajar a las 6 de la tarde y tú estabas desbordado porque los niños estaban desbordados porque era todos los días los niños en un apartamento y tú con ellos, y pues es que pasamos a que era yo la que estaba con los niños todo el día a que ya eras tú. Y no es fácil, porque es que en ese tiempo Angélica tenía 2 años y Efraín 5, 4. El caso fue que yo llegué y te dije, y tú me dijiste, es que no sé, pero ¿por qué no fuiste a tal parte? Y me dijiste, es que no me ubico aún. O sea, había en ti ese no me ubico. Una especie de bloqueo. Exacto, estabas bloqueado. Entonces recuerdo, haciendo la observación, que una de las cosas que más te ayudó como a salir de ese fue que estableciste rutinas. Entonces madrugabas a la playa a tomar el primer rayo de sol. Y ese primer rayo de sol empezó a darte como una energía especial. O sea, no fue un asunto de magia, no, fue un tema de conectarte contigo. O quizás sí. O quizás sí. Pero sí, empecé a salir a ver el amanecer. A ver el amanecer. Casi que diario. Uh-huh. Y hubo un cambio. El hecho de salir, de despejarte, empezar a hablar contigo mismo. Fue como... es imposible resumirlo, pero podría decir que fue empezar a entender que estaba yo conmigo mismo. Uh-huh. Y bueno, ya había cambiado todo también había ya pasado por el duelo de la religión y entonces ya veía a Dios de una manera muy diferente y entendí que estaba yo conmigo mismo y tenía que abrazarme y tenía que aterrizar y tenía que aceptar esta nueva realidad y me tenía a mí mismo. Por supuesto también tenía a mi linaje conmigo, mi mujer, mis hijos, pero estaba yo conmigo mismo y no hay más, no hay más. Entender eso me fue dando la fuerza que necesitaba. Y empezaron, bueno, llegó lo de la Ana uh-huh. Después de varios meses y, oh sorpresa, en vez de haber sido algo que nos perjudicara un montón, nos ayudó muchísimo. Uf. Porque fue como encontrarnos con un montón de personas que nos extendieron su mano, que podría quedarme aquí todo el día mencionando sus nombres, porque recuerdo cada uno de sus nombres. Muchas personas que nos ayudaron de todas las formas posibles, con su trabajo, con su presencia, con su esfuerzo,
con recursos, con dinero, con todo. Con su tiempo, o sea, con su cariño, con su amabilidad. Conocimos una cara espectacular de la gente de España y nos permitió darnos a conocer, generar nuevas relaciones. Es como si necesitábamos ese episodio. Increíble. Esa corriente de agua. Necesitábamos que un río entrara a nuestra casa. Es muy fuerte. Fue doloroso al principio, sí, pero lo necesitábamos. Fue perfecto. Pero yo creo que hoy lo vemos así también gracias a toda esta transformación que hemos venido viviendo, que hemos venido experimentando. Estos duelos que hemos vivido, que al principio fueron choqueantes, de eso se trata esa primera fase, shock, negación, que al principio no lo queríamos aceptar y que luego nos generaba ira, enojo, porque pasamos por ahí. Cuando sufrimos el duelo de la religión, por ejemplo, hasta hace muy poco hablábamos que sentíamos en algunos momentos ira contra las religiones, contra esa religión institucionalizada a la que pertenecimos por las mentiras, por los engaños, pero también decíamos, pero vení, fue perfecto, no tenemos que antes agradecer porque era necesario que pasáramos por esa experiencia, y hoy lo vemos así, hoy lo vemos completamente así. Necesitábamos vivir todo lo que vivimos, aprender lo que aprendimos, así haya sido mentira. Pero necesitábamos aprender esas mentiras porque finalmente son herramientas, se convirtieron en herramientas que hoy nos hacen ser mejores, que hoy nos ayudaron a crecer. Sí, es muy importante el tema de conectarse con uno mismo, volverse a conectar para transitar el duelo. Creo que en el orden en la mención de estas etapas del duelo hay una que se llama la depresión. Depresión. Yo creo que ahí podría estar el intercambio entre si primero es la ira, el enojo o la depresión. Yo creo que en algunas personas, primero, negación, shock ante una pérdida. En segundo lugar podría ser o te deprimís o te enojas. Cualquiera de las dos. Y posteriormente la que sigue. Yo creo que es en el tema de la ira, la ira te impulsa. La depresión, yo creo que te apaga muchísimo. Y bueno, insisto en la importancia de reconocernos y conocernos y mirarnos en qué momento estamos. ¿Crees que has pasado por depresión? Sí. De hecho, el año pasado, antes de la Dana, más o menos en septiembre, tenía una sensación muy extraña. Y entonces tomé la decisión de buscar ayuda profesional y alguien me ayudó. Hablaba mucho contigo y para hacerlo te dije, yo creo que necesito ayuda porque estoy llorando todos los días y ya no entiendo porque es que hay muchas cosas que anhelaba que ya están y tengo todo, o sea, tengo a mis hijos, te tengo a ti, me tengo a mí, tengo a mi mamá, pero lloro a diario. Ya estamos los 4, hay mucho que agradecer, pero no. Yo creo que para mí el punto la cima de ese momento que me hizo decir necesito buscar ayuda fue un día que abrí los ojos y dije, otra vez me desperté. Y ahí fue cuando dije, un momento. Y ya, de hecho, varias veces yo soy un ser muy social, a mí me gusta estar con la gente, y recuerdo que una vez dije, sabes que no quiero ir yo a esto que nos han invitado, porque siento que no soy capaz de enfrentar ese momento, y siento que no soy capaz de estar con personas. Y ahí yo creo que tú también dijiste, porque me dijiste, necesitamos hablar, me dice, pero ¿cómo así? O sea, nunca había llegado a ese punto. ¿Qué pasa? Entonces, bueno, ahí fue cuando, y esta terapeuta me dice, Claudia, estamos pasando por una depresión, no te voy a medicar porque hay varias cosas que te han ayudado a no caer en un estado depresivo profundo, y es que para ese momento yo llevaba 3 meses haciendo ejercicio casi diario, día por medio, que ahí lo que mencionabas ahora, y gracias a eso también, y a una buena alimentación, podía dormir bien. Pero cuando a ese estado de profunda tristeza le agregas que no estás durmiendo bien,
y que no haces ejercicio y no te alimentas bien, ahí sí. Entonces, ahí cuando pasé, dije, oh por Dios, la recomendación de ella fue habla con las personas más cercanas que tienes para que empecemos un proceso. Y así fue. Hablé contigo, hablé con mis hermanos, con mi mamá y hubo mucha ayuda. Ya después vino la Dana y pasaron muchas otras cosas. Pero sí que pasa uno por ahí. Y ahí fue cuando, una de las cosas que ella me dijo fue, necesitamos atender varios duelos que nos ha faltado prestarle la atención suficiente y vamos a hablar del duelo de tu papá también. Y entonces ahí empezamos ese proceso que todavía disfruto mucho hacerlo porque también me ha llevado mucho a conocerme. Bueno, yo pienso que hay algo muy, muy bonito en todo lo que dices, que lo analizo desde mi óptica y digo, si algo tengo que valorar de todo este proceso que has vivido, que hemos vivido, es que lo has enfrentado. No te has puesto disfraces ni muletas. En este caso, yo creo que hay algunas veces en que la medicina es necesaria en este tipo de casos, pero valoro mucho cuando una persona dice, bueno, estoy pasando por un proceso de depresión tan o menos profunda, pero estoy deprimido y voy a afrontarlo, voy a pedir ayuda y voy a vivir el proceso, pero no me refugio ni en medicinas, ni en drogas, ni en religiones, ni en cosas externas. Anestesias. En anestesias, que en este caso me van a calmar el síntoma, pero no me van a sanar. Yo creo que tú tomaste la decisión de sanarte. Y en ese proceso de sanarte, has empezado a transitar un camino valiosísimo, un camino que muy pocos se atreven a recorrer, que es el camino de autoconocerse, el camino de saber quién soy. Yo creo que en gran parte vinimos a este mundo a eso. Así es. En mi caso, yo personalmente no me atrevería a decir que he estado deprimido, pero sí podría decir que he pasado por procesos de ansiedad, de preocupación extrema, de frustración, de ¿será que sí tomé la decisión correcta? De culpa, lo he compartido en todos estos episodios, la culpa y el pensar que no merecía nada bueno, me lo creí. No le echo la culpa hoy a la religión porque ellos te venden eso, pero es uno el que decide comprar Así es. Esa teoría. Yo fui el que decidí comprar eso. Ellos enseñan culpa y no mereces. Todo lo bueno que haces es por un tal Jesús, pero no eres tú, es Jesús. Y yo compré eso, yo lo compré y cuando nací de nuevo en realidad, cuando decidí quitarme todas esas capas, todas esas ropas, todos esos disfraces, esas máscaras y empezar a conocerme y entendí que eso no era así, que eso no es Dios, que esas religiones estaban equivocadas, que yo me equivoqué al aceptar todas estas mentiras, fue muy doloroso. Fue muy doloroso. Yo creo que no me deprimí, pero sufrí mucho hasta el momento en que empecé a aceptar, empecé a darme cuenta, o mejor dicho, me di cuenta que hice lo correcto. Y entonces ahí empezó ese camino de empezar a despojarme de las culpas, empezar a entender que no hubo ningún error, que yo tenía que haber comprado todas esas teorías, las tenía que haber comprado para haberme engañado un montón de años, para luego entender lo que entiendo ahora. Lo entendí cuando empecé a transitar ese camino de volver a nacer, a nuevas creencias, a una nueva manera de ver la vida. Esa fue más o menos mi experiencia. Sí, eso era lo que te iba a preguntar, que cómo habías vivido esa etapa de la depresión, pero ahora que lo mencionas, recuerdo que cuando pasamos el tema de la Dana, hubo un domingo en la tarde que ya empezaba a hacer frío porque ya casi entraba el invierno aquí. Ese es otro tema, las estaciones. Sabiendo sí, que en España no son tan extremas. En Valencia no son tan extremas, sobre todo en Valencia porque es una ciudad costera más hacia el centro, pues más hacia el centro de
hacia el calorcito, por decirlo así. Y aquí no son tan extremas, pero la humedad nos daba tanto frío. Y recuerdo que para ese momento no teníamos muebles y nos sentamos una tarde a mirar la televisión con los niños en una silla de plástico y nos miramos tú y yo como, ¿y ahora qué? Pues era una sensación muy extraña porque habíamos acabado de vivir la compañía de mucha gente que nos ayudó a sacar lodo y agua de la casa, y ya ese domingo fue el primer día que estuvimos los 4 solos acá. Eso fue como 3 semanas después de que pasó la Dana. Y nos miramos a los ojos como, ¿y ahora qué hacemos? Y recuerdo que tú dijiste, retomemos las rutinas, ¿quieres un café? Y yo dije, bueno, hagamos un café. Pues era como hey, reconectémonos con eso que nos hace sentir lo que somos. Y hay cosas pequeñas, esos detalles nos hacen reconectarnos con nosotros, y eso es vital para pasar un duelo. Si hay muchas personas migrantes que nos están escuchando, o no necesariamente que estén migrando de un país a otro, de una ciudad a otra, de un pueblo a otro, sino de una creencia a otra, de una idea a otra, de una relación a otra, de una relación a la soledad, o de la soledad a una relación, una migración de un cargo en una empresa, de una carrera universitaria. Este tipo de cambios tan significativos, cuando sientas ese dolor tan fuerte que no entiendes, o esa sensación como de vacío, busca hacer cosas que te reconecten contigo, que te reconecten con lo que te hace sentir bien. Escribir, no sé, mirar el cielo, mirar el sol, ver un pajarito volar, abrazar a alguien. Son los pequeños detalles que nos reconectan. Exacto, alzar la mano. Hablar. Maravilloso, maravilloso, porque me hace pensar en ese consejo que das, que estoy totalmente de acuerdo, y yo le añadiría, trata, si estás pasando por un momento así, de identificar en qué etapa de ese duelo te encuentras. Trata de identificar dónde estás, qué estás sintiendo. Piensa en ti y ponle nombre, porque cuando le pones nombre es como si te separaras del ahogo, de la circunstancia. Hay un observador que está nombrando eso que estás viviendo. Ponle nombre. Estás en la etapa de negación, en la etapa de ira, estás en la etapa de negociación con la realidad, depresión, te sientes deprimido, deprimida, o finalmente crees que ya estás aceptando esta nueva realidad, este cambio. Ponle nombre a esa etapa, y al ponerle nombre ya es como si le quitaras poder. No estás negando la realidad, le estás poniendo un nombre, y eso te hace valiente, porque te estás apersonando, te estás haciendo cargo de eso que está sucediendo, y al hacerte cargo, eso que antes te hacía sufrir y que no veía salida y que parecía que no tenía solución, ahora eso te da impulso, te hace más fuerte. Es increíble, a nosotros nos ha pasado una y otra vez. Pensamos en un primer momento que no íbamos a ser capaces. Pensamos en su momento que al cambiar de religión, después de haber estado 20 años, toda una vida, nuestros proyectos estaban ahí, nuestros sueños, nuestras aspiraciones, pero cuando un día empezamos a pensar diferente, a creer otras cosas, dijimos, no podemos ser incoherentes, no podemos estar aquí simplemente porque tenemos un nombre, porque nos conocen, porque aquí voy a hacer mi vida económica, mi vida financiera está aquí. No, vamos a seguir nuestra conciencia y vamos a arriesgarnos. Y claro, cuando das el paso y te vas y renuncias a todo eso, hay un vacío, hay un sufrimiento. Y al principio uno cree que no va a poder superarlo, pero con el tiempo y cuando empiezas a nombrar las cosas, te das cuenta que sí hay vida más allá. Sí hay vida. Cuando rompes una relación, cuando te cambias de país, es lo mismo. Al principio uno piensa que no hay salida, pero cuando empiezas a nombrar las cosas, cuando empiezas a tomar conciencia de qué es lo que estás sintiendo, a ponerle nombre, empiezas a hacerte más fuerte. Es muy difícil de explicarlo porque solamente se puede vivir, pero de alguna manera todos los seres humanos
somos migrantes y tenemos esa linda oportunidad, porque la vida es un viaje, y no podemos estar estáticos siempre en el mismo lugar, en las mismas ideas, en las mismas creencias. Tenemos que darnos la oportunidad de crecer, de evolucionar, de cambiar. Creo que estamos llegando al final. Hoy es un tema, amplio. Yo creo que nos quedamos muy cortos, pero podríamos seguir ampliándolo en nuevas oportunidades. Hay muchas cosas para hablar. No sé si tengas alguna recomendación. Sí, me gustaría recomendarles a una tanatóloga, se llama Gaby Pérez, es mexicana. Gaby Pérez, tanatóloga. Hay uno de los últimos capítulos de un podcast que se llama La magia del caos, donde ella es invitada y allí habla de una manera muy profunda del duelo. Esa es mi recomendación, que va de acuerdo al tema que hemos tocado. Yo quiero recomendar una película que tuvimos la oportunidad de ver juntos hace 2 días. ¿Acompañante? Acompañante, sí. Acompañante. Me voló la cabeza, me encantó. Va de lo mismo que estas películas existencialistas, el show de Truman, Free Guy, porque se trata de alguien que no sabe que es un robot. Tiene apariencia humana, la ves y es una mujer humana normal, pero el asunto es que ella no lo sabe. Ella no sabe que es un robot. Y el momento en que ella se entera me pareció, digamos que lo diferente con el resto de películas. Uh-huh. Y todo lo que ella hace para liberarse de este dueño. Me pareció una paradoja brutal del creador con su creación. Sí. También se puede, muchos lo analizan desde el punto de vista de las relaciones emocionales, sentimentales. Yo lo vi más por el asunto del creador y sus criaturas. Y cómo cuando las criaturas tomamos conciencia de que una vez fuimos creados, tenemos el derecho a ser completamente libres, todo empieza a cambiar. Si eso te cuesta la vida, no importa, pero tienes el derecho a ser completamente libre. La película me encantó, nos puso a pensar muchísimo, nos sorprendió, tiene unos giros espectaculares en varios de los personajes. Ahí está, creo que está en la plataforma Max. Sí. Nosotros la vimos en Max, pero no sé, en cada país puede estar en otra. Búsquenla, la recomiendo muchísimo. Bueno, y que nos escuchen, que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como migrantes_de-ideas. Estamos en Spotify como Migrante de Ideas y también en YouTube nos encuentran como Migrante de Ideas. Nos encantaría que nos dejaran sus comentarios y aprovechamos el final de este capítulo para abrir las urnas y decirles, si quieren, déjennos en sus comentarios qué temas les gustaría que tocáramos. Porque para nosotros es un insumo maravilloso saber que ustedes tienen algunas inquietudes. Nosotros no tenemos todas las respuestas, pero sí tenemos toda la disposición para conversar y buscar personas que quizá con las que podamos hablar del tema, material, opiniones. Bueno, eso es una conversación entre tú y yo, pero que también tiene todo un panel en el que están ustedes. Entonces, gracias por escucharnos, por llegar hasta aquí y nos encontramos en una semana. Adiós.